o no pueda venir a la iglesia. Que el que venga tiene que estar en punto de las 12 aquí mismo para ir todos en procesión con el muñeco. ¡Ea! ¡A andar con Dios! ¡Vaya un escándalo! Ya está aquí. ¡Ah! ¡Que sea enhorabuena, padrino! ¡Gracias! Y a usted también, señora Bamba. A mí no me llama usted Bamba, que me dan náuseas. Pensar que yo, presidenta de 4 clubes socialistas y secretaria de la T incendiaria, tenga el nombre de un monarca, y de un monarca cursi. ¿Cómo? Cursi, sí, o gótico, que me repatea. Hijo, tienen ustedes una madrina que asusta a la burguesa. Porque usted sacará a ese niño de pila, ¿verdad Por usted? supuesto. Se lo he prometido a Lolo, que lo aprecio mucho y lo cumpliré. Pero yo no entro en la iglesia, ¿eh? Eso que ni lo sueño. ¿Pero por qué? Porque deprime. Lo que yo quiero es que ya que Lolo sea el padre, es empleado de consumos, un impuesto que oprima al proletariado, el niño salga una columna del anarquismo. Y si el padre me deja que yo lo eduque, le enseñaré las 3 U's que constituyen nuestra doctrina: unión, utopía y huelga. ¡Huelga! Por amor de la huelga, don Manillero. Vamos a estar toda la tarde sin música para bailar. Cuando lo encuentre Lolo, el seguimiento de ciego que va por ahí. Yo creo que tendrán ustedes música. Pues, hija, si la hay, que usted disfrute de ella. Puede. Y la nieve ha salido. No creo que le importe mucho, pero ahí da la paloma a oír misa para poder divertirse luego, para aunque raten algunas. Toma caldo. ¿Qué me cuenta usted? Vaya, señor Valeriano, écheme usted un ojito al establecimiento. Que voy a comprar el gorro del Rorro. Y dice usted que no puede tener forma de gorro frigio. ¿Tonta loca? Pues es una lástima. Tráigalo usted, con pompón. Adiós, bruja. Mierda. ¡Padre! ¡Padre! ¡Mierda! Pero, ¿cómo vienes solo? Ven, ¿qué te pasa? No me tengas con cuidado. Habla, espera un momento. Espera. Golfo, charán. Espera. Ay, siéntate, hija, siéntate. ¿Qué pasa? Ven. Usted sabe que Lolo me acompañaba a la paloma. Por cierto, que ha oído la misa con más atención que yo mismo. Aunque al salir le digo que me marque dirección. Y me dice, vete por la calle del Carmelo. Hecho por donde me había mandado. Y al revolver de una esquina, me doy de bruces. ¿Con quién iría usted? Okay. ¡Con el Pamplinas! ¿Cómo se llama? ¡Con el mismo! Pero tú no te detendrías. Yo me tuve que detener, porque me cogió de una muñeca y me dijo, y esa misa que acabas de oír, aplícala por el eterno descanso del cuerpo del Lolo. Y no te digo del alma, porque se la voy a romper. ¡Charrán! Y bueno, con una sonrisa de mala sangre me dice, y como no se bautice más chicos que ese tuyo, va a ser un negocio poner una fábrica de turbán. Yo sentí que la sangre se me agolpaba a la cabeza. Y le llamé. No quiero decirle a usted lo que le llamaba. Sí, lo que acostumbras. Y eché a andar. Y vino detrás de mí, dispuesto por lo visto a buscarnos una perdición a todos. ¿Pero qué? ¿Te ha seguido? Sí, señor, y viene aquí. Aquí, ese canal de aquí. Mírelo usted. ¡Apártate! Padre. Déjamelo y aplica la misa por esto. Está usted que ni pintado pa' una instantánea. ¡Y tú! Viste, señor Valeriano, a mí con los corajes de usted me pasa lo que con la sopa de letras, que transijo con ella,
porque me ilustra y me hace buen cuerpo. De modo que si piensa usted en asustarme, ha equivocado la ruta. Lo que pienso decirte es como traigas a esta casa la menor sombra de disgusto por mi gloria, mi salud y mi libertad, que la vas a pagar. Tú lo que quieres, que Lolo se busque una perdición. Ha terminado usted. Tiene la palabra Daniel, para que explique los conceptos que le he dirigido hace un rato entre la paloma y el carnero. Resumiendo, que ese fruto de bendición, como usted lo llama, no se bautizó hoy, porque no quiere Pancracio Viñas, alias Pamplinas. Puerta del Bayo 7, escalera interior, letra A, de 9 a 12, servidor de usted. No abre usted el pico la tarjeta, hombre. Lo que quieres es que Lolo se busque una perdición. No se fatigue usted, joven, que está usted en la convalecencia. Mal hombre. ¡Canalla! ¡Que no se bautiza! ¿Qué te estamos pidiendo, padre? Este nos da hoy el día. ¡Maldita sea la hora en que le conocí! No te desesperes, que a ese se le va toda la fuerza por la boca. Anda para adentro y disimula, no sea que se entere Lolo y entonces sí que va a ser sonado el bautismo. ¡Señor Pancracio! ¿Qué quiere usted? ¡Salga usted, que tengo que hablarle! Espere usted un momento, que estoy aquí con un amigo hablando de un negocio de interés. Enseguida salgo. Yo me llamo Virginio Lechuga García y Quirós, gracias a Dios. Y desde este momento, señores, soy su servidor y admirador. Donde sirvo se presta dinero sin más interés que a fin de mes. Por 50 duros tienes de quedar 1.200 reales al pagar. Todas estas gangas que mi amo proporciona son para dejarle arruinada a una persona. Pues si de este modo tira el capital, veo en un asilo a mi principal. Aquí trae unas medias de seda color carmesí, pero hasta allí. Quiera Dios que a Visita le guste lo mismo que a mí, creo que sí. De seguro que cuando las vea me va a regañar y a preguntar: ¿por qué hace esto, señor Virgini? Para que se acuerde usted de mí. Cuando se las ponga y el vestido se levante, un poquitito nada más que por delante. Válgame San Pedro, lo que será. Dios que me perdone si es que pienso mal. Muy buenos días, señor Virginio. Muy buenos días, los tenga usted. Cuando me mira me vuelvo loco
yo? Pues es usted. Mira que pille y que tú nato voy a darle a usted la contestación. Lo que me ha dicho será como el fin. Que me condene si no fuera así. Pues desde hoy lo consultaré y veré. Qué felicidad, no sé lo que me pasa ni lo que me da. Juré que suyo tan solo seré. Dentro de un rato se lo juraré. Venga esa mano. Cinco dedos muy bonitos para andar a bofetar. Qué fuerza tiene la condena. Por ella soy muy nerviosa con ustedes. Ya lo sé. Este Manoli se figuró que cuantito que me hablara era dueño de mi amor. Ay, qué placer, qué alegre estoy, la conquisté, que yo soy. Ay, qué placer, qué alegre estoy, la conquisté. Rica, rico, Mona, requete maní. Uy, uy, uy. qué pillo soy. Yo estoy con usted. Que me alegro una barbaridad de verla a usted bueno. Y cada día que pasa son 100 gramos de carne que pierdo bien pesados. Y si me dice usted que no, esto va a ser una desgracia para mí. Puedo llegar al suicidio. Va a ser el fin trágico del siglo. Y sí, no se columpie usted en un corazón que oscila por su cariño. Pero hombre, ¿tanto me quiere usted? Tanto. Y mira usted que por su causa destruyo mi porvenir. Todo lo hago mal. Y estoy viendo que hasta me pueden echar de la casa de préstamos. Porque lo mismo taso una sábana de un gancho que un reloj geométrico. Y ya me dice mi principal, Virginia, hombre, aunque usted vea que dice de alta tasación, no me permite usted. Bueno, en fin, mire usted cómo será mi cariño, que adjunto aquí le traigo un regalo que creo que le va a gustar. ¡Ah! ¡Unas medias! Y son muy elegantes. Ya lo creo, unas medias cumplidas, de última novedad, de 3 colores distintos. La planta, el heliotropo. Del peroné a la rodilla, rosa tornasola. Y de la rodilla para arriba, eminencia. ¡Ay, por favor! ¡Contrólese usted, por favor! Señorita, Esta mañana he estado vigilando allí en el almacén las cosas que estaban ya cumplidas para encontrar algo bueno para regalarle a usted. Y me he fijado en una falda de barros perteneciente a la rica, la del cafetín. Pero solo lleva 6 meses y aún no se puede poner a la venta. vamos, Virginio, usted sabe que yo le aprecio bastante. Pero que me sabe mal que se sacrifique usted. Es que yo quiero que esta tarde luzca usted una cosa nueva en el bautizo del chico del Lolo. ¿De Lolo? ¿Está usted seguro? Hombre, como seguro, estar seguro no es fácil en estas materias, pero eso dicen, y yo... Vamos a ver. Lo que dicen, Virginia, lo que dicen, es que usted sale de noche. Yo salgo de noche, sí, pero vuelvo pronto porque mi principal me llama cada vez. ¿Y usted sabe lo que sucede en esa casa todas las noches, sobre las 2? Que está durmiendo.
No, hombre, no. Que entra un hombre con chaquetón de codera, pantalón de talle y sombrero frégolo. Pues ya sé quién es. Sí, cuénteme usted. Don Tancredo. El Pamplinas. El Pamplinas. ¿Que ha tenido loca la Nieves antes que Lolo hiciera la mala jugada de dejarme por ella? Y que a donde ha habido fuego, ceniza queda. Pero lo que Lolo tiene, más que locura, es ceguera, que no ve lo que ve todo el barrio. Sí, señora, no ve. Pero esta tarde va a ser sonado el bautizo. Pues cuente usted conmigo para todo. Y si hay palos, también. ¿Y será usted capaz? Hombre, yo lo que digo es que cuente usted los que me dan. No vayan a entusiasmarse. Pues hasta luego. Hasta luego, Terpoti. Adiós. Y no pierda usted la esperanza. Decididamente tengo que traer la falda de la Rita. Aquí estoy, mande usted. Hombre, don Tancredo, una pregunta nada más. Quería saber si recibió usted invitación para ir esta tarde al merendero del señor Pascual a solemnizar el bateo del rorro de la Nieves. El bateo. ¿Pero usted cree que ese chico recibe hoy el agua? Hombre, si los que pueden decir la verdad se guardan la lengua por miedo al Lolo, pues... Yo miedo. Vamos, visita. Usted no tiene el honor de conocerme, ni aún en el último miñón que me han hecho. Para mí, el Lolo es un ser indefenso. El señor Valeriano, idem. Y la nieve el marido aquí dentro. Y el que aquí hiere, no se va de vacío. Pues ella bien presume de haberle despreciado a usted. A mí, le digo a usted, que desde Eva, la bella Otero, no hay mujer que le haga un feo al Pamplinas. Ella en otra ocasión me engañó a mí primero, para abandonarme después. Pero déjate, que ese bautizo no se efectúa, que tengo mi plan. Así deben ser los hombres. Y yo soy así. Ahí viene la panoli de la madrina. Pues adiós. Y si quiere usted una delantera para el espectáculo, tómela usted con tiempo, que va a andar el papel por las nubes. Pues la tomaré. Decididamente, yo compro el gorro con adornos invernales. Tiene que llevar un símbolo. ¡Hombre! Señora Gamba, ¿qué va usted a por el gorro? Pero que siempre me he de encontrar con usted. Perdone, hija, que en lo sucesivo no nos encontraremos más. Hasta luego, paralela. Adiós, ministra. Si supieras la que se va a amar. Mira que estoy contento. No hay que darle vueltas. La vida es familia. La dicha completa. ¡Qué Nieves más buena! Ya estoy decidido. La llevo a la iglesia sin más rodeos. Me caso con ella. ¿Qué tal estás, Lolo? Muy bien. ¿Y tú? Yo, buena. Pues sí. Si no mandas nada. Oye, que si te dejan, Pues sí, di lo que sea. con que hoy hay bautizo. Sí. Noticia fresca. Yo estoy al corriente de todo. Lo supongo. La madrina, la Bamba. El padrino, el Valeriano. La madre, la Nieves.
¿Y el padre? Yo. Puede que sí, que lo sea. Pero, ¿es que lo dudas? Dios me libre. Lo que dicen por ahí las malas lenguas. ¿Qué dicen? Oh, nada, tontunas. Suelta todo el veneno que llevas encima o te arranco de cuajo la lengua. Ya lo vas entendiendo. Si no me valiera, pero ¿qué han de hacerme tus calumnias, Mella? Si tienes tus nudillos mandándote sangre, de puro roerte de envidia y de pena. ¡Qué envidia! Los hombres los tengo a docenas para lucirlos los días de fiesta. ¿Cuánto tarda el Lolo? Dios mío, con esa. Anda, mala sangre, veste quien te crea, veste con tus mañas donde no las sepan. Malos caminitos para encontrarme llevas. Ni falta que me hace. Pero oye, lo de esa, lo sabe todo el barrio, lo saben las piedras. El chico es de... ¡Calla! Si quiero que lo sepa. Tú eres un mal bicho que todo lo envenena y quieres matarme y quieres perderla, pero no la logras. De modo que raja, calumnia, babea, que cuanto más hagas para hacer que lo olvide, más he de quererla. Así hacen los hombres que quieren de veras. Pero... no. Y sube el multitud. Y sube y me deja. Y me quedo sola. Y se va con ella. Pero... esto que me haces, me lo pagas. Lo juro. Por esto. ¿Quién hace caso? Chismes de plazuela. Pero... ¿y si? ¿Qué tienes? ¿Qué piensas? ¿No subes? Ahora subo, cierra. Ya estoy como un chico llorando de pena. Y de rabia me saltan las sienes. Y de miedo las carnes me tiemblan. Si es verdad, la dejo. En cuanto la vea, va a faltarme valor para dejarla. Mira qué guapo el gorro. Y con escarapela. ¡Ay, Pampa! ¿Qué ocurre? Pero di qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Está mala Nieves? Vamos, hombre, grana. ¿Está malo el niño? ¿Qué tiene? ¿No mama? Lo que es tuyo no lo bautizabas. A una criatura que está en la latancia, echarle en las sienes medio litro de agua es, y no te ofendas, una salvajada. Si el niño está bueno, Entonces, ¿qué pasa? que no es mío. ¡Hola! ¡Oliendo todo! Lo saltó el barrio. La Nieves me engaña. ¡Nieves! ¡Mentira! Señor Valeriano. ¿Pero quién lo ha dicho? Su lengua de hacha. Que todo lo que coge, lo pudre y lo mata. Es a cualquier cosa. Y el otro, un canalla. No quiero que dudes nunca de mí. Vaya, 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 basta de monsergas y de garamainas. ¿Qué estáis ahí murmurando? ¿Qué es esto, una jaula? Que el niño no es tuyo, que no se vaya, que esta, que tal, que caramba, que... Calla, anda, calla, calla. Ande yo me inmiscuo, ni Dios me te baja. Ya han sonado las 12, ya empieza la zambra, ya llega la gente que está convidada. Y yo no me tiro por nadie una plancha. Usted, por el chico, y tú, mujer, seca esas lágrimas. Anda, levanta esos ojos, alegra esa gaita. Saco el vergajo, empieza el programa. Es que... Susuniche. Ay, vamos. Venga.
Como Dios manda. Vaya, me gusta, me gusta. Señores, en marcha. ¡Adiós, tragadera! No me llevo fama.
3 horas de tute. ¿Para qué te quería? Para que requise el cepillo del pan de San Antonio, que le está ganando el padre Anselmo. Claro, como mujer se los esconden los rasos. Pues como siga así, ya veo a San Antonio sin mal del truco. Vamos, madrina, no me toques la pata. ¡Amba! ¡Vámonos, Bamba! Venga, mujer, venga, venga. Si tiene usted que firmar. Hágalo usted con la criatura siquiera. Venga, Amba, vete, mujer, vete. Vale, venga, ya, pero... Que conste que no lo hago por mi voluntad. Muy buenas. ¿Qué deseaban? Venimos para el bautizo que se ha avisado esta mañana. Es el niño de consumos de la calle de la Ruta. Sí, señor. ¿Quieres usted el gorro? No me da la gana. Esto que hacéis conmigo es una infamia. Traerme a mí a un sitio de estos de esclavitud. Lástima de criatura. Un momento. Sentaremos la partida. Un niño que nació A las 2 de la madrugada. es de legítimo matrimonio. Natural. Pero puede usted poner que si piensa casar muy pronto. Aquí no se puede sentar más que los hechos. Pues entonces se insulta al niño, que es lo único que está hecho hasta ahora. Mal hecho. ¿Cómo que? Digo que se han debido ustedes casar antes para evitar luego los problemas de legitimación. Ah, a usted le he tañado yo, amigo. Usted lo que es un ansioso. Todo eso, dinero pa' cura. ¡Voy! ¿Cómo se va a llamar la criatura? Ah. Robespierre o Aberramán, el que más guste. Hombre, por Dios. Sí, señor. Eso es muy enrevesado. Y muy largo. Pues, llámele usted, póngale ahí Robespierre. En el trato particular le quitan el Pierre y le llaman Robes. Y va a parecer el chico la muestra de una modísima, vamos. Ese santo no está en el martirologio. Ah, pero es un mar de la libertad. ¡Cállese usted! No me da la gana. Señor Celestino, que me dé usted la llave del de las ánimas. ¿Qué pasa? Ya ha cantado la frente del padre Anselmo. ¿En qué quedamos? ¿Cómo se va a llamar la criatura? Mire usted, para que no haya discusión, póngale usted ahí. Urbano Robespierre. Urbano por el abuelo porque fue guardia. Y Robespierre por el mar de la libertad. Usted sabe que contrae el compromiso de enseñar al niño la doctrina cristiana. Y yo, vamos, hombre, Pues tiene que costar. pues no me da la gana. No se preocupe usted, el padrino lo hará. Mire, ya le daremos a usted una gratificación, si no la desprecia por ser pobres. Yo no desprecio nada. Ya lo dijo el divino maestro. Siempre haber pauperis inter vobis. ¿Y eso qué es? Que siempre habrá pobres entre los bobos. El padrino, Magdaleno Santos. La madre, Nieves Cortijo. el padre, Lolo Jiménez. ¡mentira! ¿Pero esto qué es? Ah, bandido, canalla. ¡Barbario! ¡Solo, por Dios! ¡Solo!
qué grupo más bonito, qué artístico va a ser. Señores, a sus órdenes. ¡Y fotógrafo, Porque la luz es más igual. Estamos bien. Perfecte mar. Descorto por aquí la vista ya y el cuerpo así. Que nos sacos de los ojos rasgaditos y los tallos pequeñitos y la boca de chipre. ¡Se atrevié! Petronila, tengo un poco de pupila, tápate con el vestido, los juanetes de los pies. ¡Tres calles! No tengan cuidado, que saldrá muy bien. ¡Qué conjunto! ¡Qué clichés! ¡Qué preciosos van a ser! Por seda, que no retrate usted así. Voy a probar cetrellolín y setas para que el grupo salga bien. Se puede bailar. Tranquilamente. Señores, un momento, que voy a terminar. ¡Bien! ¡Maestro! A ver, que nos la enseñe, a ver qué tal hemos salido. Eso, que nos enseñe. Como no me acompañen ustedes a la cámara oscura, Sus parece que eche el arroz. No deben de cantar. Yo creo que no debe de echarlo, que debemos de esperar, por si se pasa. Me parece que no nos matarán porque se pase un poco. Si se dicen algo, lo arreglo yo, y lo pasado, pasado. En total se han matado 8 pollitos para el arroz. Y hay 4 arrobas de limonada. Bueno, y mientras, estos maestros que nos amenicen algo. Eso, que toque. ¿Desean ustedes pieza señalada o hacen lipitud? Lo que deseamos es algo que se marque bien a izquierda. De acuerdo. Bueno, lo que tenemos... No creo que sean ustedes capaces de bailarlo. Hay una gabota. Gabón, ya lo creo. Nosotros nos bailamos hasta el anillo del nivelungo. Y mejor que los señoritos. Petronila, ven. Van ustedes a ver. ¿Qué sabrá, creo, esto? Observa. De acuerdo. Como ustedes quieran. Gabota. Número 7. Gabota. Número 7. ¡Gabota! Ya no se puede ser ver. Empieza
constancia de la iglesia. Pero por amistad a Lolo me comí mis principios y me fui a bautizar al Rorro. Cuando llegan los trámites de la firma y llega el momento de sentar al padre, se presenta el Pamplinas diciendo que el niño no es de la propiedad del Lolo. ¡Qué lío! El Lolo que mete mano. El otro que había metido el pie, mete mano también. Los convidados se arremolinan, los echan y desaparecen los dos de seguro en alguna parte desafiados. Los hemos buscado por todos lados. En la distribución de principios, en el juzgado de guardia, en el depósito, en todas las tabernas del barrio. Y nada, total. 36 copas y 3 beatas. Hasta hemos ido al depósito de cadáveres, pero según se ve, se han debido comer el uno al otro al unísono, que no han dejado cadáveres yacientes. ¿Y la Nieves? La Nieves, con su padre en casa, a ver si por casualidad se presentaba por allí el Lolo. Ay, pobre mujer, que es que no queda en toda su cara un lugar seco de lágrimas. ¡Ay, bien! ¿Quién es? Su padre con ella. ¡Hola! ¿No está aquí? No, a mí, Dios mío, Dios mío. ¡Hola la juerga! ¡Eche el arroz! Ay, señor Pascual, no estamos ahora para rocer. Retírese, por favor. Ustedes avisarán. Oh, la mujer no la hablan de esa manera. Y usted, señor Valeriano, parece mentira. Yo entiendo que esta mujer, que no es muy dulce, que digamos, si empieza a vivir ahora, se agobie, pero usted que no se puede decir que no es dulce. No lo comprendo. ¿Qué le habrá pasado? ¡No me criatura, Dios mío! Que me pones la cara seca y mojada de lágrimas. ¡Ay, bien! ¿Quién es? ¡El loro y el Pamplín! ¡Ese! ¡Esa mujer! Ya estamos aquí. Diga usted ahora lo que me he dicho antes, de hombre a hombre. Ahí la tiene usted. Pues señora, Quedarse. Lo que Lolo haga, quiere que todo el mundo lo vea. Y lo que diga, que lo oiga todo el mundo. ¿Habla usted una vez? pues que ahora estemos sanos y enteros delante de usted, se debe a que antes de matarme con el señor, le quiso hacer una aclaración de hombre honrado. ¿Honrado tú? Aclaración que queda por dicho fehaciente de esta joven. Que yo sé de boca de este, que lo ha visto todo. A ti, que habré visto yo. Referente a que un hombre entre en su casa de la señora todas las noches a las 2. ¿Quién? ¡Mentira! Malandro, embustero, con que entres tú a ver a mi hija. ¡Ey! Yo no soy, ni sé quién es, pero me he colado en este asunto porque no me da la gana de que se rían de este hombre como se han reído de mí. Esta lo sabe. De boca de este. ¿Qué pago? ¿Qué dices a esto? ¿Es verdad? Sí, que es verdad. Verdad Juanpa, completa. mire usted que... Más verdad que el sol al mediodía. Sí, entraba un hombre a las 2 y ese hombre era yo. Pampa. Que aunque tiene los brazos de hierro, el corazón de dinamita y la cabeza de pólvora, en las cosas del amor soy como los moldes de la cera. Y viendo que se retrasaba bastante el reparto social, me adjudiqué de ocultis al Valeriano, esperando que llegase la oportunidad para musicarlo y adjudicármelo en el orden correspondiente. Por iglesia. Eso es lo que yo no quería, precisamente, mire. Ven, abrázate, que esto ya más alegre que el repique de sábado de gloria. Vaya plancha. Por usted, tía Liosa. Por este pollo. Al fin pagué yo el pato. Mira que a veces
¿Quién ha tenido la culpa? Lo que es yo, no. Pues yo tampoco. El Virginio. No hagan ustedes caso. Ay, este pollo lo que necesita de nosotros es la molestia siguiente. Toma, toma. Que pasen las siguientes firmas. ¡Hala! ¿Ah, sí? Pues venga que son necios. Dale. Dejadlos. Y mañana otra vez a la iglesia a bautizar al chico. ¡Eche el arroz! Y tú y yo a casarnos. Pero que sea por lo civil. Y si hay proclamas, que sean anarquistas. Madrina, si no abandona usted esas ideas que tienen mala sombra, no apadrina usted al chico, ¿eh? Vaya, vaya, ¿qué les parece? Ahora no quiere que yo vaya a bautizarlo. ¿Qué haré? Si ustedes quisiesen, señores, apadrinarme,